En esta clase lo que vamos a ver es el segundo principio de la termodinámica para poder aplicarlo a las máquinas térmicas y refrigeradoras. El segundo principio de la termodinámica lo que establece es que en cualquier proceso que sea cíclico es imposible convertir todo el calor completamente en trabajo. Lo que vamos a ver es que el calor es una forma de energía que se puede usar para transformarla en trabajo en una máquina, pero no todo el calor que yo dé se transforma en trabajo, sino que siempre va a haber pérdidas al ambiente. Esto también se puede enunciar de otra forma, que otra forma de enunciar este principio es que el calor fluye espontáneamente del cuerpo de temperatura mayor al de temperatura menor y no al revés. Esto lo habíamos visto en calorimetría ya, que es el sentido en que se mueve el calor, desde el de mayor temperatura al de menor temperatura. Podríamos hacerlo al revés, pero para eso habría que entregarle trabajo, que es lo que pueden hacer las máquinas refrigeradoras. Entonces vamos a aplicar estos principios de la termodinámica que lo que hacen es ponerle un límite a las transformaciones de energía, porque está bien, la energía se transforma, pero no ilimitadamente. Todo el calor no se puede transformar en trabajo. Es lo que vamos a ver ahora en las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma calor en trabajo. Está formado por una fuente caliente que está a mayor temperatura y una fuente fría que está a menor temperatura. Esto es lo que significa que la temperatura de 1 es mayor que la temperatura de 2. Y el calor va a fluir desde la fuente a mayor temperatura a la de menor temperatura, como enunciamos en el segundo principio. El calor siempre fluye de donde hay más a donde hay menos temperatura. Pero como esto es una máquina, realiza un ciclo y el calor que ingresa, una parte se va a transformar en trabajo y otra parte se va a transformar en calor. Yo acá, por ejemplo, le puse unos números para dar un ejemplo. Supongamos que la fuente caliente entrega un calor de 100 joules. Ese calor que ingresa por acá, una parte se va a transformar en trabajo, supongamos 80 joules. El resto se va a ceder como calor a la fuente fría. Siempre va a ceder calor a la fuente fría. Es imposible que acá haya 0 joules. ¿Por qué? Porque el segundo principio dice que es imposible que todo el calor se transforme en trabajo. Entonces no podría haber una máquina que le entre, por ejemplo, 100 joules de calor y que le salga 100 joules de trabajo. Tiene que haber algo siempre que se pierda como calor hacia la fuente fría. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. Eso es el primer principio de la termodinámica. Toda máquina tiene que cumplir ambos principios. El primer principio es el de transformación de la energía. La energía que entra es igual a la suma de la energía que sale. Acá cumple entonces ese primer principio. Entran 100, salen 100. Por eso, si yo quiero saber cuánto hay de trabajo y supiese los dos calores, para calcular el trabajo puedo hacer el calor que entra menos el calor que sale, la diferencia de esos dos calores me da el trabajo que realiza la máquina. Ese trabajo y calor se puede medir en joules, en kilojoules o en calorías o kilocalorías. Siempre en cualquiera de las unidades en las que usamos el calor y el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber de una máquina térmica? Bueno, primero cómo está conformada, en qué sentido es el flujo, desde temperatura de 1 hacia temperatura de 2 fluye el calor y el trabajo sale de la máquina, porque la máquina realiza un trabajo. La suma de todo lo que sale, las flechitas que salen de la máquina, me tiene que dar igual a lo que entra. Otra cosa que tengo que saber o me pueden pedir que calcule es la eficiencia o rendimiento que tiene una máquina. La máquina nunca va a tener un rendimiento del 100%. Por eso cuando calculemos el rendimiento siempre va a ser un valor que lo que me va a dar es menor que 1. Porque 1 significaría todo lo que entra como calor sale como trabajo. Pero como eso no pasa, la eficiencia siempre da menos que 1. O sea, me va a dar 0, algo, 0,8, 0,9, 0,5, lo que sea. Esta eficiencia o rendimiento se calcula como el calor, que es lo que sale, dividido lo que entró, que es el calor 1. Perdón, el trabajo dividido el calor 1. Lo que sale el calor dividido el calor 1, que es lo que entró. Como el trabajo dijimos que era calor 1 menos calor 2, se lo puede escribir así también. En vez de trabajo, restarle los calores y dividirlos por el calor 1. Otra forma, si no me darían el calor y me dan las temperaturas, puedo hacerlo con las temperaturas también. Temperatura de una de las fuentes menos temperatura de la que está la otra fuente
dividido la temperatura de la primera. O sea, con los calores o con las temperaturas se puede hacer si no te dan el dato de calor. Yo, por ejemplo, acá, como tengo los datos de calor y trabajo, lo voy a usar con esto, la fórmula. Bueno, supongamos que necesito calcular la eficiencia de esto. Yo acá ya veo, como los números que les puse son fácil, que la eficiencia que tiene esto me va a dar 0,8, porque de 100 que entraron, 80 salen como trabajo, pero veamos cómo sería la fórmula. Entonces esa eficiencia la calcularía para mi ejemplo como el trabajo, 80, dividido el calor que entra, que es calor 1, 100 joules. Entonces 80 dividido 100, se cancelan las unidades y te da 0,8. La eficiencia no lleva unidades. Si yo esto lo multiplicara por 100, lo multiplicase por 100 me daría 80%. Quiere decir que de todo el calor que yo doy, el 80% se está transformando en trabajo y hay un 20% que se está perdiendo como calor. Es imposible que entonces que nada se pierda como calor. Siempre va a haber algo de calor que se transporta hacia la fuente fría. Entonces, de máquinas térmicas hay que saber estas relaciones y estas fórmulas para calcular la eficiencia o rendimiento. Muchas veces, en vez de poner esta E, al rendimiento o eficiencia le ponen una letra así, es lo mismo. Cualquiera de estas dos significa eficiencia o rendimiento. Vamos a ver un ejemplo de distintas máquinas que me pueden decir si cumplen o no con los principios de la termodinámica. En este ejercicio lo que tendremos que hacer es, para cada máquina térmica que tenemos acá, indicar si es posible que funcione, indicando si cumple con los principios de la termodinámica y calcular la eficiencia para la que sea posible. Acá tengo la fuente que siempre sale calor desde la fuente caliente hacia la fuente fría, supuestamente, pero acá están al revés las temperaturas. Tengo una temperatura 1 de 200 Kelvin, que supuestamente es la más caliente, y veo que está yendo el calor hacia la temperatura 2. O sea que el principio que acá no me está cumpliendo es el segundo principio de la termodinámica. No se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque está habiendo un flujo de calor como no tendría que ser. Ahora, ¿el primer principio lo cumple? El primer principio lo que me establece es la conservación de la energía. La energía es el calor y el trabajo. Me está mostrando que ingresan 200 joules y salen 100 como trabajo y salen 100 como calor. Sí, el primer principio se cumple porque entran 200, salen 200. Entonces, si bien se cumple el primer principio, el segundo principio no se cumple. Entonces, esta máquina térmica no va a funcionar, no puede existir desde el punto de vista termodinámico. Veamos la segunda. En esta máquina tengo temperatura de 1, 100 Kelvin. Temperatura de 2, 20 Kelvin. Va de mayor a menor temperatura. O sea que esa parte la está cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Acá tengo calor 1, ingresan 400 joules. Trabajo, salen 400 joules. Calor 2, 0 joules. Ahí tampoco está cumpliendo el segundo principio de la termodinámica. ¿Por qué? Porque el segundo principio dice además que es imposible transformar todo el calor en trabajo. Y acá están entrando 400 joules de calor y están saliendo 400 joules de trabajo y nada hacia la fuente fría. Entonces no está cumpliendo el segundo principio. ¿Y está cumpliendo el primer principio? El primer principio que establece la conservación de la energía. Entran 400, salen 400. Sí, el primer principio lo está cumpliendo. Porque sale 400 más 0, 400 y entró 400. Pero no se cumple el segundo principio. Así que me tiene que siempre algo pasar hacia la fuente fría. Entonces ninguna de estas dos máquinas sirven, no funcionarían desde el punto de vista termodinámico. Para el caso C tenemos la fuente caliente, que sería la que tiene la temperatura 1 a 400 kelvins, la temperatura 2 200 kelvin. Entonces, el segundo principio se está cumpliendo en el punto de vista de que va de mayor temperatura a menor temperatura el calor. Por otro lado, existe el calor 2, o sea que también se está cumpliendo que hay algo del calor que se está cediendo a la fuente fría. Entonces, el segundo principio se está cumpliendo. El primer principio tenemos que ver si se está cumpliendo. Para ver eso, tengo que ver que se cumpla la conservación de la energía. Entran 600 joules, salen 300 joules. El trabajo que tendría acá que haber sería 300 joules para que lo que entra sea igual a lo que sale. 300 más 300, 600. Acá está dado en calorías. Siempre me van a mezclar las unidades. Yo estas calorías
las voy a pasar a joules para ver que se cumpla con esa conservación. Entonces, una caloría son 4,18 joules. Si nosotros tenemos 71,77 calorías, lo multiplicamos por 4,18 y nos da 299,99, que sería casi, lo redondeamos, 300 joules. Entonces, ¿qué quiere decir? Ingresan 600 joules a la máquina, salen 300 como trabajo y 300 como calor. Si como esta entonces cumple los dos principios, puedo calcular su rendimiento. Esta máquina puede funcionar. Para calcular su rendimiento o eficiencia, lo que voy a hacer es dividir el trabajo por el calor que ingresa. Entonces, el trabajo, ¿cuánto es? 300 joules. Dividido el calor que ingresa, 600 joules. Se va joule con joules y si hago 300 dividido 600 me da 0,5. Esa sería la eficiencia de esta máquina. Quiere decir que tiene 0,5 es como decir 50%. Tiene el 50% de rendimiento. De todo lo que entra, el 50%, o sea, la mitad, está siendo transformado en trabajo, que es energía útil. Eso se puede utilizar. Y el resto, 300, el otro 50%, se cede a la fuente fría, o sea que no es utilizado para realizar un trabajo en la máquina. Vamos a ver ahora otro tipo de máquinas que se llaman máquinas refrigeradoras. Estas máquinas refrigeradoras funcionan al revés que las máquinas térmicas. Llevan calor de una fuente fría a una caliente. Y aún así cumplen con el segundo principio de la termodinámica. ¿Por qué? Porque para que esto pase tenemos que entregar un trabajo. O sea, yo puedo hacer que vaya calor de una fuente más fría a una más caliente siempre y cuando esté haciendo un trabajo. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en una heladera o en un freezer. El motor hace un trabajo y hace que desde un lugar más frío, que sería la heladera, salga calor hacia el ambiente, que es una fuente más caliente. Entonces se mantiene frío ahí adentro, se mantiene a menos temperatura, sacando el calor hacia una fuente más caliente, que es el ambiente. Entonces, el flujo de calor acá es al revés, no va de arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba y el calor, en vez de salir, entra a la máquina. Lo mismo que antes, esta temperatura es más que esta, pero el flujo va al revés. Entonces, si yo quiero calcular acá, ver si se cumple el primer principio, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Ahora, energía entra como trabajo y como calor que sale de la fuente fría. Entonces, el calor 1, que es el que sale hacia el ambiente, es igual al trabajo más el calor 2, porque lo que sale, que es el calor 1, es igual a todo lo que entra. Y si quiero saber el trabajo, esto pasa restando, entonces me queda que el trabajo es el calor 1 menos el calor 2. Ahora con un menos así. Bueno, acá también podemos calcular la eficiencia o rendimiento, que se calcula de esta forma, diferente a la otra fórmula. El calor 2, o sea, el calor que entrega la fuente fría, dividido el trabajo que le damos a la máquina. Como vimos que el trabajo es calor 1 menos calor 2, se puede reemplazar así. Y ojo, porque puede dar mayor que 1 de eficiencia, no es como en las térmicas que siempre dan menor que 1. Acá puede dar cualquier número. Si no nos dan el calor y nos dan las temperaturas, vamos a poder usar esta fórmula igual a esta, pero en vez de los calores, las temperaturas que hay acá. Vamos a verlo en un ejemplo, entonces, cómo se usa estas fórmulas. Tenemos que un refrigerador extrae del congelador 40 kilocalorías por cada minuto y recibe de trabajo 300 watts de potencia. ¿Cuánto se debe al ambiente en una hora y cuál es su eficiencia? Bueno, me dice refrigerador. Me voy a armar un esquema de cómo es ese refrigerador. Tengo la máquina, acá ingresa trabajo. Tenemos una temperatura 2, una temperatura 1. Va a ir calor desde la temperatura menor hacia la mayor. Acá tenemos calor 2, calor 1. Y vamos a poner los datos. Dice que extrae del congelador 40 kilocalorías por minuto. Desde acá se extrae. Este es el valor que me están dando. Este sería el congelador, el lugar donde está más frío.
la menor temperatura. 40 kilocalorías, ese sería el calor, y me dice por qué unidad de tiempo, por cada minuto. Y después dice que recibe trabajo a razón de 300 watts de potencia. 300 watts de potencia sería que el trabajo es 300 joules por segundo, porque recordemos que watts equivale a joules dividido segundo. Entonces también me está dando una unidad de trabajo sobre una unidad de tiempo. Lo que pasa es que acá está en kilocalorías minuto y acá está en joules segundo, y vamos a tener que ponerlo en la misma unidad. La pregunta es, ¿cuánto calor se cede al ambiente? Entonces lo que yo quiero saber es esto. El ambiente es lo que está acá más caliente y este sería el refrigerador. Entonces si yo quiero saber esto, habíamos dicho que el calor 1, que es lo que sale, tiene que ser igual a lo que entra. Tiene que ser igual al calor 2 más el trabajo. Ahora, para poder sumarlo, voy a tener que tenerlo en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, alguno de estos dos lo paso a la otra unidad. Lo que puedo hacer es las 40 kilocalorías minutos pasarla a joules sobre segundos. Entonces, pasemos las 40 kilocalorías a joules. Esas 40 kilocalorías es lo mismo que decir 40.000 calorías, porque una kilocaloría son 1000 calorías. Entonces, 40 por 1000, 40.000 calorías. Y de calorías lo podemos pasar a joules. Una caloría son 4,18 joules. 40.000 calorías. Hacemos la cuenta y nos va a dar el valor en joules. Hacemos 40.000 por 1,18 por 4,18, 167.200 joules. Pero ojo, porque estos estaban por cada minuto y estos eran joules segundos. O sea, acá estaría joules, pero sigo estando por cada minuto. Un minuto es lo mismo que tener 60 segundos. Entonces, para que esto me quede por segundo, yo tengo que hacer las 167.200 joules, dividirlos por los 60 segundos, que es la equivalencia de ese minuto que me están dando ahí. Si a ese valor lo divido por 60, me queda 2786,6. Lo puedo poner 2787 si lo redondeo. Entonces, quiere decir que esto es 2787 joules segundo, ¿sí? Entonces tuve que pasar a la misma unidad. Esto me lo daban en watts, watts es joule segundo. Y esto estaba en kilocalorías minuto. Pasé la kilocaloría a caloría, la caloría a joule. Y ese minuto equivale a 60 segundos, que como está dividiendo lo dividí, y ahí me quedó en joule segundo. Entonces, ¿ahora puedo calcular el calor 1? Sí, ahora ya lo puedo hacer. El calor 1 es igual al calor 2, que son estos 2787 joules por cada segundo, más el trabajo, que son los 300 joules también por cada segundo, y el calor 2 me va a dar la suma de estos dos. 2787, le sumamos 300 joules, nos da 3087 joules también por cada segundo. Acá está por unidad de tiempo porque lo que yo quería saber es cuánto cede el ambiente en una hora. Bueno, entonces este es el calor que se cede por cada segundo porque está dividido por segundo. Si yo lo quiero pasar ahora, en una hora hay 3600 segundos. Y entonces esto lo puedo hacer como una regla de 3. Tengo que 3087 joules es por cada segundo. Pero si yo tengo 3600 segundos, ¿cuántos joules se transfieren a ese ambiente? Tengo que multiplicar por 3600. Entonces hago 3087 por 3600 y eso me da 11.113.200. O sea, me da un número grande de joules. ¿Qué hago? Lo paso a kilojoules, ¿sí? Generalmente cuando tenemos un valor así grande de joules, lo vamos a pasar a kilojoules dividiéndolo por 1000 y me da 11.113,2 kilojoules. Si lo divido por 1000 para pasarlo a
kilojoules y que sea un número más fácil de manejarlo. Entonces, me dicen máquina refrigeradora, tengo que plantearme el esquema, tengo que tener en cuenta que tiene que estar en las mismas unidades, hacemos los pasajes y ahí podemos calcular el calor 1, que es el que se cede al ambiente. Como esto estaba expresado por unidad de tiempo, como me preguntaba por hora y esto era por segundo, hay que, como una hora tiene 3600 segundos, hay que multiplicarlo por 3600. Y si te queda un valor muy grande en joules, generalmente se expresa en kilojoules dividiéndolo por 1000. Esto es todo para la pregunta A. Y ahora la pregunta B, necesitamos saber la eficiencia, ¿sí? Y para saber la eficiencia, entonces tenemos que tener en cuenta las fórmulas que vimos, ¿sí? La eficiencia se puede calcular como el calor 2 dividido el trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser la eficiencia de esta máquina? El calor, que es 2787 joules. Acá no hace falta que ponga segundo, igual si pongo sobre segundo es lo mismo porque se terminan anulando. Sobre el trabajo, que son los 300 joules o joules segundo, es lo mismo si lo pones porque se cancelan, la eficiencia no lleva unidades. Y ahí hacemos 2787 y lo dividimos por 300. 9,29 me da la eficiencia. Y esto sin unidades. Acá en las máquinas que son refrigeradoras, entonces no da un valor menor que 1. Me va a dar mayor que 1. Si cualquier número me puede dar. Bueno, acá decimos entonces lo que sería un ejercicio de máquinas refrigeradoras. Ahora lo que voy a hacer es resolver un ejercicio de un parcial de máquinas térmicas, para que veamos cómo se usa esto en los parciales. Este ejercicio dice: una máquina térmica recibe por cada ciclo un calor Q1 de una fuente a 500 Kelvin, que sería esta, y entrega un trabajo L o W es lo mismo, L de labor, W de work es igual, trabajo que sale 100 joules, que lo libera y libera el ambiente, que la temperatura es de 300 Kelvin, o sea, este es el ambiente, la fuente caliente, un calor Q2, o sea, este es lo que libera. Lo que yo quiero saber es cuáles deben ser los valores de Q1 y Q2 para que la máquina térmica tenga un rendimiento igual a la mitad del rendimiento ideal. Bueno, rendimiento es lo mismo que decir eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el rendimiento ideal de esta máquina? Y en realidad yo lo que tendría que hacer es calcular el rendimiento ese de alguna forma. Y tengo las temperaturas, ¿sí? Entonces voy a poder calcular ese rendimiento a partir de las temperaturas que tengo y después fijarme qué calores debería haber ahí. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a agarrar y yo sé que acá tengo una temperatura de 1 de 500 Kelvin. Una temperatura de 2 de 300 Kelvin. Una forma de calcular la eficiencia vimos que era que la eficiencia es igual a la temperatura de 1 menos la temperatura de 2 dividido la temperatura de 1. Entonces calculo cuál sería esa eficiencia si esta máquina tiene esas temperaturas que me plantean ahí. Temperatura de 1 es 500 Kelvin menos temperatura de 2, 300 Kelvin, dividido la temperatura de 1, que es 500 Kelvin. Hago esa cuenta, 500 menos 300 es 200 Kelvin, dividido 500 Kelvin, se van las unidades siempre, y ahí hacemos la cuenta 200 dividido 500, que me da 0,4 de eficiencia. Recordemos que como esta es una máquina térmica, tiene que dar menos de 1 la eficiencia. Esa entonces es la eficiencia ideal que está dada por las temperaturas. Pero acá me dice que yo quiero saber cuáles son los valores de los calores para que la máquina tenga un rendimiento igual a la mitad del rendimiento ideal. Yo acá calculé el rendimiento debido a sus temperaturas y me dio 0,4. Como tiene que ser la mitad, quiero decir que voy a querer que el rendimiento en realidad sea 0,2. Esa es la mitad. Y de ahí voy a poder despejar los calores. Una de las fórmulas que vimos, entonces con el rendimiento con el calor, era que
otra forma de calcular ese rendimiento es tener el trabajo dividido el calor 1. Y ahora tenemos como dato el rendimiento, porque me dijeron que sería la mitad del ideal, que es el que me da las temperaturas, 0,2. El trabajo lo tengo, W o L, que es lo que sale acá, 100 joules. Y yo acá podría saber cuánto vale ese calor 1, ¿sí? Lo despejo de acá. Paso el calor 1 multiplicando y el 0,2 dividiendo. Entonces tenemos calor 1 por 0,2 es 100 joules. Calor 1 es 100 joules dividido 0,2. Hago 100 dividido 0,2 y eso me va a dar el valor del calor 1. 500 joules. Entonces ese es el valor del calor 1. Si el calor 1 tiene un valor de 500 joules, ¿cuál tiene que ser el calor 2? Ya lo puedo sacar por deducción. Esto se tiene que cumplir la conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. Si entra en 500 joules como calor y sale en 100 como trabajo, ¿cuánto tiene que ser el calor 2? Tiene que ser 400 joules. Entonces ahora voy a ver a las opciones y voy a ver cuál de las opciones tiene ese valor. Calor 1 500, calor 2 400 joules, sería esta la opción correcta.